Ya llegó el viernes, dicen muchos, ya prácticamente está terminando esta semana, además una semana cargada de mucha información, pero siga con Telesur, porque durante el fin de semana también vamos a estar llevándoles información a través de pantalla tradicional, en redes sociales y en www.telesurtv.net. Bienvenidos, bienvenidas, la hora en punto de las 30, buenos días si está en América, buenas tardes si está en Europa y también si está en África. Esto es Agenda Abierta, comenzamos con los titulares de esta jornada, hay mucha información, mucho análisis sobre todo. Hablemos de un tema específico, comenzando, visita oficial de Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España a Cuba, a la mayor de las Antillas, rinde frutos, rompe así un hito de 32 años sin encuentros bilaterales de alto nivel. Nos preguntamos en Agenda Abierta, ¿es un nuevo triunfo de Cuba frente al bloqueo de los Estados Unidos? Y queremos conocer su opinión, tiene además en pantalla 3 opciones de respuesta. Sí, la segunda, Estados Unidos sigue alejándose, o la tercera, mejorarán los vínculos con la Unión Europea. Todo esto en referencia a Cuba, a la mayor de las Antillas. También vamos a estar analizando durante esta jornada un tema que es sumamente álgido para la región, para América Latina, para el Caribe. Brasil desarrolla desde este anterior 18 hasta este próximo 30 de noviembre las prácticas denominadas Cruzex 2018, que son ejercicios militares. Participan 13 países, 13 naciones. Nos preguntamos desde Agenda Abierta, ¿qué representan estos ejercicios justo cuando aumentan gastos militares en países gobernados por la derecha, por la extrema derecha? 3 opciones de respuesta. Amenaza encubierta, muestran poderío, o esto es un simulacro de guerra. Aquí comienza Agenda Abierta. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, viajó por primera vez a Cuba, rompiendo con un hito de 32 años sin visitas de jefes españoles a la isla caribeña. Sánchez llegó a Cuba junto a sus ministros de Asuntos Exteriores y de Industria, Comercio y Turismo, además de una comitiva de empresarios de distintos sectores y tamaños de negocio, desde responsables de pequeñas y medianas empresas hasta compañías del IBEX 35, principal indicador de la bolsa española. En la cita, los dos mandatarios inauguraron un foro empresarial que reunió a más de 300 personas en uno de los hoteles de la cadena española Iberoestar, en La Habana. El líder del Partido Socialista Obrero Español también ha negado reunirse con líderes opositores de la Revolución Cubana. Lo que vamos a hacer en esta visita oficial es normalizar esas relaciones que tradicionalmente ya teníamos en muchos sectores, afirmó. El jefe de la Moncloa también se reunirá con artistas, intelectuales, empresarios cubanos y españoles residentes de La Habana. Hoy en la Agenda Abierta ponemos sobre la mesa todas las expectativas e impactos del encuentro de Pedro Sánchez y Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Y esta visita oficial termina durante esta jornada de viernes. Mucha expectativa por lo que iban a decir los residentes de la mayor de las Antillas, también los integrantes de la comunidad española en la mayor de las Antillas, o las personas que tienen la doble nacionalidad y sobre todo lo que dicen los medios de comunicación de Cuba. Revisemos, prensa digital, prensa latina. Presidente del gobierno español finaliza visita a Cuba. Es esta jornada cuando ocurre eso, este viernes. Finaliza así Pedro Sánchez durante este día la visita oficial de 2 días a la mayor de las Antillas, y durante estas jornadas el político español realiza además un recorrido por el centro histórico de La Habana Vieja. Además participa en foros de negocios Cuba y España. Hay además gráficas que dan cuenta ya de esta visita. En las actividades de hace un día durante la firma, Sánchez rendía homenajes al líder nacional de Cuba, José Martí. Si hacemos un poco de contexto, en 2017, el año pasado, España ocupó el 3er lugar en el intercambio comercial de Cuba con el mundo. Además, sobresale como el país más representado en la Feria Internacional de La Habana, así destaca este medio de comunicación cubano. Prensa latina de la mayor de las Antillas. Vamos a cruzar el Caribe, vámonos ahora hasta el viejo continente, portales europeos, portal español La Vanguardia, titular destacado: Sánchez abre con Cuba un diálogo político que incluye los derechos humanos. La reunión que han celebrado hace un día Pedro Sánchez y Miguel Díaz-Canel ha culminado con la firma de 2 documentos que son sumamente relevantes para la recuperación de las relaciones políticas y también institucionales entre Cuba y entre España. El primer memorándum contempla que España y Cuba celebren una reunión bilateral con carácter anual, alternativamente en cada país, es decir, un año en Cuba, un año en España, y así de forma consecutiva a nivel bien sea de ministros o de secretarios de Estado. El segundo memorando refiere a la cooperación cultural entre estos 2 países. Ahora, en la práctica, este último acuerdo significa que la cultura española se volverá a difundir en Cuba, según La Vanguardia, según este medio de comunicación de España, por primera vez luego de la ruptura de relaciones que impuso José María Aznar. Así es como están reflejando los diferentes medios de comunicación esta información. Hablábamos lo que refiere prensa
Latina, portal cubano, portal La Vanguardia, prensa española. Si hacemos contexto, España nunca rompió completamente las relaciones diplomáticas con Cuba, con la mayor de las Antillas, pero sin embargo emitió sanciones y Felipe González había sido el último jefe del Ejecutivo a visitar la isla y eso ocurrió en 1986, hace ya 32 años. Una cita destacada aparece en pantalla, lo que decía Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, abro comillas, que no haya ido un presidente español en 30 años cuando están allí nuestras empresas, demuestra que la política va detrás de la realidad. Cierro las comillas, una cita emitida por Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. Ahora, es necesario recordar que Cuba sigue sufriendo hoy día un bloqueo económico de Estados Unidos que afecta al país luego de casi 6 décadas. Vámonos de inmediato con algunas cifras de este bloqueo, un bloqueo que impacta sustancialmente en la mayor de las Antillas. En casi 60 años, cerca de 933.000 millones de dólares. Y esto, según data de abril de 2017 hasta marzo de 2018, mire la cifra, afectaciones por cerca de 4.000 millones de dólares. Esta es la cifra completa. Esto representa en casi 60 años pérdidas del bloqueo de Estados Unidos a la mayor de las Antillas, pérdidas por casi 933.000 millones de dólares. Ahora, hay afectaciones a la salud pública, representa 40% de las pérdidas económicas de alimentación, 45% de pérdidas económicas en la cultura, además también representa 12% de pérdidas. Todo esto según los datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la mayor de las Antillas, datos de la Cancillería cubana. Hay más informaciones. Fabiola López está precisamente en Cuba, en la mayor de las Antillas. Fabiola, buenos días. Esta jornada termina la visita de Pedro Sánchez. Vamos a hacer un resumen de todo lo que ocurría ayer y sobre todo los comentarios de los cubanos, porque había mucha expectativa ante esta visita. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Un gusto en saludarte. Bueno, has ampliado tú bastante todo el panorama de lo que ha sucedido aquí, pero sí te reitero que hay muchas expectativas. 120 medios nacionales y extranjeros acreditados a esta visita, 60 periodistas españoles que han venido exclusivamente a reportar esta visita, que a muchos dicen que no es que sorprenda porque hacía 30 años no venía en visita oficial un presidente de España, sino lo sorprendente es que por qué durante 30 años estuvieron sin venir los presidentes de España cuando ambos países tienen relaciones históricas, familiares, culturales. Hay un acontecimiento que va a suceder en el día de hoy muy importante, muy simbólico, es que Pedro Sánchez va a hacer entrega de la emblemática silla del lugarteniente general Antonio Maceo en la oficina del historiador. Esto es una pieza patrimonial que fue llevada hace 121 años a España como trofeo de guerra cuando en Cuba estaba el capitán general Valeriano Weyler en 1896, 1897. Bueno, pues 121 años después esa pieza vuelve a Cuba, va a ser cedida por un espacio de 2 años para que sea exhibida aquí. Esto da una idea de las buenas relaciones que se están teniendo en estos momentos entre los dos países, que ya te reitero, han tenido siempre vínculos históricos increíbles. Decía el historiador de la ciudad de La Habana que los españoles y los cubanos eran de la misma estirpe. Y para darte un dato, los historiadores que han investigado las guerras por la independencia de Cuba dan la cifra que de los extranjeros que pelearon a favor de los cubanos en la guerra contra España fueron precisamente los más numerosos los españoles, con más de 3.000 libertadores españoles que pelearon en contra del ejército colonial español a favor de los cubanos. Eso es para que tengas una idea lo profundas que son estas relaciones, que lamentablemente estuvieron distanciadas durante todos estos años y que ahora parece que están en un nuevo momento. A juzgar, Juan Carlos, por el recibimiento que le dio ayer el presidente Miguel Díaz-Canel a Pedro Sánchez, después de haber colocado el mandatario español una ofrenda floral al pie del monumento a José Martí en la Plaza de la Revolución. Fue recibido por su homólogo con la investidura correspondiente a su investidura presidencial. Y después tuvieron más de media hora de conversaciones oficiales donde coincidieron en el interés de ambos países en fomentar los vínculos culturales, económicos, políticos, académicos. Y también hoy la agenda
agenda es bien intensa porque comienza en horas de la mañana en el Gran Hotel Packard de Iberoestar, donde van a estar reunidos un grupo de empresarios porque es bien numerosa la presencia de empresarios españoles acá en Cuba. Hay más de 35 negocios conjuntos. España es el tercer socio comercial de Cuba a nivel mundial y el primero en Europa. Fue el país también más representado en la Feria Internacional de La Habana y uno de los más representados en la zona económica de desarrollo Mariel. Después de concluir este foro, va a tener el privilegio el presidente de España de dar un recorrido por La Habana colonial, que es patrimonio de la humanidad, y más tarde, bueno, va a ser el acto de la silla de Antonio Maceo. Después va a recorrer una exposición de arquitectura de España. Está previsto que el presidente español se marche de Cuba alrededor de las 5 de la tarde. Es una visita de 24 horas que ha abarcado 2 días, pero con una agenda muy intensa. Nosotros, Juan Carlos, vamos a estar al tanto reportando todo lo acontecido. Una visita sobre todo, Fabiola, que tiene mucha cultura de por medio. Gracias, Fabiola. Buenos días. Buena jornada. Vamos a revisar de inmediato publicaciones que han hecho los integrantes de estos dos gobiernos en redes sociales. Comienzo con el tuit que hacía el presidente de la Mayor de las Antillas, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, hace algunas horas, este mismo viernes, este 23 de noviembre. Mire la publicación, aparece ahí en pantalla. Recibimos en el Palacio de la Revolución al presidente de España, Pedro Sánchez. Hemos tenido un primer y cordial encuentro con él en su visita a nuestro país que apreciamos sinceramente. Se fortalecen las relaciones entre Cuba y España. Etiqueta correspondiente que utiliza Miguel Díaz-Canel Bermúdez en esta publicación en redes sociales, Somos Cuba. Vámonos a la publicación ahora que ha hecho Pedro Sánchez, el presidente de gobierno de España, un hilo de trinos. Ya en La Habana publicaba hace algunas horas: me he reunido con el presidente @Díaz-Canel B, esa es la cuenta en Twitter de Miguel Díaz-Canel, normalizar el diálogo político e impulsar la cooperación económica, comercial y cultural entre España y Cuba tras 32 años sin que un presidente español visitase la isla, es el objetivo de nuestro viaje. Vámonos rápidamente a la otra publicación. Subimos, Pedro Sánchez. En el encuentro con Díaz-Canel hemos establecido un mecanismo de consultas entre nuestros países que promoverá el debate sobre asuntos políticos como los derechos humanos. Son muchos los lazos que nos unen a Cuba. España quiere contribuir activamente con este proceso. Ahí terminan estas publicaciones de Pedro Sánchez y también las publicaciones la publicación que hacía Miguel Díaz-Canel Bermúdez hace solamente algunas horas. Información destacada que también aparece en nuestra multiplataforma. Recuerda la dirección, estamos a un solo clic de distancia, www.telesurtv.net. Ese es nuestro punto de encuentro. Titular destacado: Cuba y España suscriben acuerdos bilaterales en La Habana. Vamos a profundizar en la información, además que aparece detallada en telesurtv.net. Los líderes de estas dos naciones firmaron acuerdos de consultas bilaterales y cooperación cultural en medio de la primera visita de un jefe de gobierno español a Cuba en 32 años. Así las cosas, Cuba y España firmaban durante este mismo jueves estos acuerdos de consultas bilaterales y de cooperación cultural. 2 acuerdos de entendimiento para las consultas bilaterales y cooperación durante la visita a la isla del presidente español Pedro Sánchez, presidente de gobierno español. Vámonos con las imágenes. Esto ocurría hace solamente un día. Esto es prácticamente un resumen audiovisual de lo que ocurría una vez la llegada de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, al aeropuerto internacional José Martí de La Habana, la capital de la Mayor de las Antillas. Luego visitaba lugares memorables de la capital cubana. Además estaba acompañado de delegaciones diplomáticas de la Mayor de las Antillas. Posteriormente se reunía entonces con el presidente de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Esta visita de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, marca así un hito. Se produce 32 años después. 32 años tenía un presidente de gobierno español sin visitar la Mayor de las Antillas. Una visita además cargada de mucho significado cultural, y precisamente la cultura es uno de los ámbitos que se ve beneficiado durante esta visita oficial. Además, en el primer documento dirigido, que es el entendimiento entre las consultas bilaterales entre Cuba y España, fue rubricado por el canciller de la isla, por Bruno Rodríguez Parrilla, y por el ministro español, por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell. Este acuerdo, entre otras cosas, busca establecer un marco institucional de relaciones, tomando además en consideración
consideración la intensidad de las relaciones entre los dos países, al tiempo que va a propiciar abordar materias de interés común en las relaciones bilaterales y en los asuntos de agenda regional y multilateral. Y en esto precisamente interviene la Unión Europea, tema de análisis, por eso me quedo precisamente en la mayor de las Antillas. Me acompaña desde allí Iroel Sánchez. Iroel es periodista, además analista político y también editor de la Pupil Insomne de Cuba. Iroel, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, un saludo para ustedes. Quiero conocer su opinión, Iroel, su opinión de primera mano luego de este primer día de visita oficial de Pedro Sánchez a Cuba. Durante esta jornada, además, va a tener otras actividades, reuniones con empresarios, va a visitar lugares emblemáticos, pero sin lugar a dudas rompe un esquema, marca un hito y además Pedro Sánchez se erige así como un portavoz de la propia Unión Europea, que ya algunos países de la Unión Europea han destacado, ratificado apoyo a la mayor de las Antillas. Asimismo es, en un momento en que ha crecido la agresividad de la administración estadounidense contra Cuba, Pedro Sánchez da este paso y también cambia un itinerario español durante varias décadas de alejarse de Cuba, de no liderar el acercamiento que ha tenido la Unión Europea con Cuba. Y pensamos que es un paso positivo, no solo para las relaciones bilaterales, sino que marca una acción que le da a España una relevancia en su proyección internacional y marca también el ascenso de Cuba en su estrategia de desarrollo económico y en sus alianzas internacionales, a pesar del incremento de la agresividad norteamericana. La cultura es uno de los ámbitos que se ve beneficiado. ¿Qué puede ocurrir de ahora en más? ¿Qué puede ocurrir de ahora en adelante? Sobre todo cuando ya se acordó que habrá visitas periódicas, bien sea de un funcionario del gobierno de España a la mayor de las Antillas o viceversa, y esto ocurrirá en un plazo no máximo de un año. Bueno, la cultura propiamente es una relación histórica entre España y Cuba, porque la cultura cubana tiene una importante influencia española y de hecho también España ha sido objeto de influencia de la cultura cubana. Por tanto, es una relación natural. Lo que es antinatural es tratar de interrumpir y de bloquear esa relación, como ocurrió en el pasado. Siempre que sea una relación entre iguales y de respeto y que no pretenda la injerencia de un país en el otro. Cuba ha dicho que está abierta a eso. De lo que se está hablando ahora es de relaciones institucionales en la cultura, de que haya más proyectos conjuntos en ambos países, de que haya más participación en eventos que se realizan en Cuba. Cuba tiene una intensa vida cultural de las instituciones españolas. Recordemos que en el pasado hasta se intentó desde la Unión Europea bloquear la vida cultural cubana. Por suerte ya eso quedó atrás y estamos en un momento nuevo y pensamos que lo más natural, lo más inteligente y lo más que se merece la cultura cubana y la cultura española es que esta relación fluya en este ambiente de respeto, de apoyo a la creación artística en ambos países y donde hay muchos lazos comunes que poner en primer plano. Iroel, ¿qué mensaje envía Cuba con este fortalecimiento de vínculos luego de más de 30 años, 32 para ser exactos, con España precisamente, justo en un momento en que ha arreciado, quiero decir, el bloqueo económico impuesto durante hace casi 60 años por el gobierno de los Estados Unidos? Sin ir tan allá, pérdidas hasta el momento, casi 60 años, 933.000 millones de dólares y aún así, en pleno 2018, la mayor de las Antillas mantiene fortalecimiento de relaciones diplomáticas, comerciales con otras naciones. Bueno, el mensaje es muy claro. Estamos aquí, no han podido doblegarnos y lejos de disminuir nuestros vínculos internacionales, crecen. Yo creo que es un mensaje muy claro de qué estrategia ha triunfado y cuál ha sido derrotada. Preguntábamos en redes sociales,
Nuevo triunfo de Cuba frente al bloqueo. Preguntábamos en @telesuragenda_A, hacíamos referencia a esta visita oficial de Pedro Sánchez a Cuba, que ya rinde frutos, rompe así un hito de 32 años sin encuentros bilaterales de alto nivel. Es un nuevo triunfo de Cuba frente al bloqueo. Hasta el momento, 63% de los encuestados reacciona, sí, es un nuevo triunfo de Cuba frente al bloqueo. 15% asegura que Estados Unidos sigue alejándose y el 22% asegura que van a estar mejorando los vínculos, las relaciones con la Unión Europea. ¿Usted está de acuerdo con esto, Iroel? Sí, claro. Lo único que añadiría que para España también es beneficioso. No es solo para Cuba. O sea, España no le está regalando nada a Cuba. España necesita también expandir sus intereses económicos. Cuba es un país muy influyente a escala internacional en África, donde España tiene intereses, en América Latina. Sobre todo, Cuba tiene un prestigio en la arena internacional que incluso tiene relaciones intensas con otros países de la Unión Europea, como Francia, como Italia. Acaba de estar el presidente cubano en París y en Londres. Y bueno, España lo que ha dicho durante el último tiempo la prensa española, que España se venía quedando atrás. O sea, que no es solo una ganancia para Cuba, España tiene su ganancia en esto. O sea, es un interés bilateral y Cuba, por supuesto, obtiene un resultado, pero también España tiene beneficios. Beneficio mutuo. Iroel, gracias. Hasta la próxima. Saludos a ustedes, gracias. Que tenga buen viernes. Hasta la próxima. Me quedo hablando precisamente de la mayor de las Antillas. Hay información detallada, información de referencia. Ocurría hace solamente algunas horas. Arribaron durante este mismo viernes al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Ya arribó el primer grupo de médicos cubanos que regresan desde la República Federativa de Brasil. Atención a la cifra. Sería un total de 8.000 profesionales de la salud que va a estar regresando a la mayor de las Antillas. Publicación que hacen desde la cuenta Juventud Rebelde. Ya están en Cuba los primeros colaboradores procedentes de Brasil. Y utilizan las etiquetas más que médicos, más médicos. Esos colaboradores cubanos hacían parte del esquema de beneficio que brindaban estos médicos cubanos a las comunidades más desfavorecidas de la República Federativa de Brasil y que ahora regresan luego de la cancelación de este proyecto, luego de la cancelación de este programa a consecuencia de las amenazas que ha emitido ya el presidente electo de la República Federativa de Brasil hacia estos convenios. Estamos hablando de Jair Bolsonaro. Hay otra publicación, Leticia Martínez Hernández. Tenía en pantalla mantengo en pantalla esta publicación de Juventud Rebelde. Hay otras publicaciones además que dan cuenta de este recibimiento. Una respuesta del presidente de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel. Regresan dignos nuestros compatriotas, publica en Twitter, convertidos en más que médicos porque llegaron a donde nadie llegó, para curar y atender enfermedades y para animar el alma de los necesitados. Demostraron que un mundo es mejor, que un mundo mejor es posible. Sentido homenaje a Fidel Castro, la etiqueta hasta siempre comandante. Esto es Agenda Abierta, ya regresamos. Durante esta semana, fuerzas aéreas de 13 países realizan el mayor ejercicio militar conjunto de la historia de Brasil. Hasta el 30 de noviembre, las prácticas tendrán lugar en la ciudad de Natal, capital del estado Río Grande del Norte. El llamado Cruzex, Cruzeiro Ejercicios del Sur, es una operación aérea multinacional organizada y dirigida por la Fuerza Aérea Brasileña desde el año 2002, que simula situaciones de guerra convencional y no convencional. Con el lema "La guerra es simulada, el entrenamiento es real", participarán tropas de Canadá, Chile, Francia, Perú, Uruguay y Estados Unidos, además de Bolivia, la India, Suecia y Venezuela como observadores. Según la aeronáutica brasileña, son 100 aeronaves que harán cerca de 1.300 horas de vuelo que utilizarán estándares de la OTAN. En un contexto de ascenso de la extrema derecha en varios países de la región y por intensificación de conflictos internacionales, ¿qué representan esos ejercicios militares en Brasil? Hoy en Agenda Abierta analizaremos a fondo este tema.
Y para entender un poco el panorama, para entender por qué está ocurriendo todo esto en este preciso momento, hay que ir al pasado. Revisemos. Prensa digital, portal UOL, el titular destacado. Brasil registra mayor aumento de gastos militares desde 2010. Mucha atención, porque a pesar de la crisis económica y también crisis política, el gigante del sur, la República Federativa de Brasil, tiene expansión de inversiones en el área militar por encima de la media mundial. Esto lo señala un informe del Instituto Internacional de Investigación de Paz de Estocolmo. Brasil registró un aumento en los gastos militares por encima de la media mundial y saltó de estar en el 13º lugar en 2016 al lugar 11 en el ranking de los países que más invierte en el sector militar. Se trata del primer aumento anual del país con gastos militares. El valor representa nada más y nada menos que 1.7% del monto gastado por 15 países que encabezan la lista. Los 15 países que están encabezando la lista, allí se registra este valor. Otro medio de comunicación, nos actualizamos, Sputnik, portal ruso, titular, aparece ya en pantalla, tenemos el titular, vámonos con Sputnik. Bueno, mientras conseguimos el titular de Sputnik, revisamos la Deutsche Welle. Deutsche Welle, portal alemán, gobierno y otros países también están registrando, están confirmando y registran así mayor aumento de gastos militares desde 2010. Esto es lo que está publicando el portal Deutsche Welle en español, portal alemán. Así registra este medio de comunicación. Ahora bien, vámonos de inmediato con los gastos militares. En 2017, el gasto militar mundial llegó a los valores más altos desde la Guerra Fría. La pregunta es, ¿cuál es la relación del gasto militar de los países participantes? Vámonos de inmediato con los gastos. Gastos militares, datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. Estados Unidos, por ejemplo, representan 609 mil millones de dólares. 7 países que siguen Estados Unidos en la lista representan nada más y nada menos. Miren la cifra. 578 mil millones de dólares. Estos 578 mil millones de dólares corresponden a 7 países que le siguen a Estados Unidos, pero vemos la cifra, una cifra exagerada del gobierno de los Estados Unidos, muy por encima de lo que representan 7 países. 609 mil millones de dólares, mientras el resto del planeta representa incluso una cifra muy por debajo de la cifra de los Estados Unidos, 551 mil millones de dólares. Ahora con los datos del Banco Mundial para 2017, Estados Unidos representa en gastos militares 609 mil millones de dólares. Brasil, 93 mil millones de dólares. Esos son los países que están haciendo acto de presencia con naves, con aeronaves, con equipos militares en la República Federativa de Brasil. País anfitrión, 93 mil millones de dólares en gasto militar. Francia, que también hace parte de estos ejercicios, 51 mil millones de dólares. Uruguay, 35 mil millones de dólares. Canadá, 26 mil millones de dólares. Chile, mientras tanto, 3 mil millones de dólares. Mientras tanto, la República del Perú, también en Sudamérica, 6 millones de dólares. Ve usted, por ejemplo, la referencia, por ejemplo, entre Perú y Estados Unidos, nada más y nada menos. Estados Unidos, 609 mil millones de dólares, mientras tanto Perú, 6 millones de dólares. Ve usted la concentración. Una cita, las necesidades del Estado naturalmente van evaluando, van evolucionando con el pasar del tiempo. En las misiones de paz, por ejemplo, ya entrenamos nuestros medios terrestres, como ocurrió, por ejemplo, en Haití. Nuestros medios navales también fueron entrenados, como en la misión del Líbano. Medios aéreos realizan apenas misiones de transporte y ahora entramos en una auditoría de la Organización de las Naciones Unidas para utilizar las aeronaves en las misiones de paz. Entonces, por eso entrenaremos ejercicios de guerras no convencionales que son bastante específicas. ¿Quién decía esto? Bueno, aparece en pantalla el personaje. Se trata de Luis Guilherme Silveira de Medeiros. Él es el jefe del CUSEX 2018, integrante de la Fuerza Aérea de la República Federativa de Brasil, y además está comandando estos ejercicios militares que se están realizando desde el anterior 18 de este mismo mes de noviembre y terminan este próximo 30 de diciembre en la República Federativa de Brasil. Este es un tema además que sometemos al análisis, por eso me acompaña Juan Raúl Ferreira, él es analista internacional. Juan Raúl, bienvenido, buenos días, gracias por estar con Telesur. Buenos días, Juan, un gran gusto estar con ustedes nuevamente.
Raúl, analicemos de fondo la participación de estos 13 países. Participa Estados Unidos, participan además naciones sumamente aliadas al gobierno de los Estados Unidos, pero también participan otras naciones en calidad de observadores. La diferencia es que algunos de los países observadores solamente tienen tropas que están haciendo estas prácticas, mientras que los países que están metidos de lleno en estos ejercicios militares tienen además naves, tienen además insumos de guerra, claramente, en estos ejercicios. Hablemos del trasfondo. ¿Solamente son unas prácticas que se están realizando en Brasil? Bueno, en lo que me es personal, yo siempre me he opuesto a este tipo de tratados porque normalmente han sido la antesala de intervenciones que se cubren bajo esta ala. Por ejemplo, nosotros tenemos tropas multinacionales en nuestro territorio, y me refiero a la patria grande latinoamericana, de la cual tenemos que sentir parte integrante Haití, que está viviendo una crisis tremenda, y que la única colaboración internacional que ha recibido son tropas. Yo estuve hace muy poco en Haití y del terremoto de hace algunos años y del ciclón que tuvo hace 2 años, prácticamente no ha habido reconstrucción ninguna, pero hay tropas y tropas y tropas y tropas. Entonces, a veces hay que tener cuidado, ¿no? La comunidad internacional no se ha preocupado de la hambruna haitiana, perdón que sigo con Haití como ejemplo, pero me parece muy elocuente, pero cada vez manda más tropas. No hay ningún tratado incluso que avale la presencia de tropas multinacionales en Haití. Sin embargo, allí están. Estos ejercicios que cada vez uno va descubriendo, porque se negocian muchas veces reservadamente, sin demasiada transparencia, estos ejercicios internacionales muchas veces van creando instituciones que luego adquieren vida propia. Y todo el tema de las tropas multinacionales de paz o las de institucionalización, como en el caso de Haití, que no tienen ni siquiera un marco jurídico adecuado que las ampare, a mi juicio ponen en riesgo en general la seguridad americana y del continente, y ahí manda el más fuerte. Nosotros estamos ahora en las vísperas de una reunión del G20 en Buenos Aires, y bueno, ¿y dónde instalan las bases militares? En Uruguay, que nunca en su historia tuvo bases militares. Yo en eso tengo una posición un poco especial porque fueron aprobadas por una mayoría abrumadora del Parlamento, solamente un legislador votó en contra, pero bueno, a mí me parece que Uruguay no tiene por qué, si no es integrante del G20, tener aviones norteamericanos en sus bases aéreas durante todo el periodo que el presidente Trump esté en Argentina. Y esto precisamente es estratégico, le pregunto, Juan, ¿esto es estratégico? Uruguay además está participando en estos ejercicios, participó hace 5 años en la última edición y está también participando en esa nueva edición. Uruguay está participando en mucho más de lo que parecen las cifras, porque la Fuerza Aérea Uruguaya ha sido reducida a una expresión mínima de custodia fronteriza aérea y en realidad lo que estamos mandando es prácticamente toda nuestra flota. Si le estamos mandando tanto a nivel de casas como de aviones de transporte de personal, prácticamente toda la flota de la Fuerza Aérea Uruguaya, que es muy pequeña. Y creo que muchas veces se hace, yo no creo que la unanimidad del Parlamento uruguayo sea proimperialista, no creo eso, pero creo que muchas veces se presentan estas cosas, los ejercicios, el pedido de autorización para instalar bases temporales yo no creo que para cuidar al presidente de Estados Unidos necesiten mandar aviones bombarderos al Uruguay, ¿no? Entonces yo en principio le tengo como una desconfianza natural a todos estos ejercicios que uno ve que unos son auspiciados por el Brasil, otros fueron firmados de manera que los auspicie otro país, pero que permanentemente están tanto a nivel de infantería como de armada como de fuerza aérea celebrándose estos ejercicios. El único dato, si ustedes me permiten señalarlo, porque me parece interesante, es que estos ejercicios terminan muy poquitos días antes de que asuma el presidente Bolsonaro y que haber mantenido a todos los países observadores, incluyendo Venezuela,
no deja de ser una señal de la Fuerza Aérea brasilera al presidente Bolsonaro, que ha sido tan agresivo en su política hacia sus vecinos, incluyéndonos a nosotros los uruguayos, a el Mercosur, la instancia regional que compartimos. Es la única cosa rescatable que yo veo, que no haya habido ningún intento por evitar que Venezuela se integre al acuerdo, no deje de estar como observador. Y en esto quería profundizar precisamente, Juan, porque es bastante curioso que se realice este aparente simulacro, dicen algunos expertos, un aparente simulacro de guerra se realiza precisamente en la República Federativa de Brasil, justo antes de que asuma Jair Bolsonaro, ¿no?, el presidente electo de la República Federativa de Brasil, pero que ya ha dejado bien en claro, ha sido muy explícito en sus aspiraciones para la República Bolivariana de Venezuela, y además, cuando ya ha nombrado a algunos integrantes de su gabinete que son ampliamente involucrados con las Fuerzas Armadas de la República Federativa de Brasil. Sí, naturalmente que ese es un tema de preocupación no solo de ustedes, sino del continente, ¿no? Es decir, la permanente verborragia casi que incontenible del presidente Bolsonaro se dedica exclusivamente a ir en una escalada de enfrentamiento y de belicista en materia política internacional. Es un hombre que plantea un esquema de guerra fría mucho peor que el que existía antes de la caída del muro de Berlín. Entonces, en este nuevo esquema de guerra fría, creo que los países que estamos participando debiéramos de tener mucho cuidado. Yo hubiera preferido que esto no se celebre. Me parece que es importante que no haya habido ningún intento de excluir la observación de Venezuela. Pero repito, hasta ahora, recordemos nuestros años jóvenes, cómo invadió Estados Unidos a Santo Domingo, y a través de un tratado interamericano de asistencia recíproca. Es decir, el desembarco fue de marines. La OEA le dio la bendición, el aval y el marco institucional en el cual poder hacerlo, para derrocar un gobierno constitucional. Entonces yo por eso decía al principio que en principio estoy en contra de todo este tipo de ejercicios, que solamente es un acto de una señal de amistad a el poderoso lobby armamentista de Estados Unidos. El propio presidente Trump dijo que él va a tener el costo más grande, lo ha dicho explícitamente y en varias oportunidades, el costo belicista más grande de la historia de Estados Unidos. Y lo dice con orgullo, pero es una señal a uno de los grupos de poder más importantes de Estados Unidos, que es el armamentista. A mí, en lo personal, me gustaría que mi país, Uruguay, estuviera fuera de todos estos esquemas. Si se hacen, que se hagan de la manera más profesional, equitativa posible, pero muchas veces la opinión pública no está al tanto de estas cosas. Si usted hace una encuesta incluso en el Parlamento de hoy, y en mi propio país, como estoy seguro debe pasar en Perú, en Chile, quizás hasta en el propio Canadá, de que estos ejercicios se van a realizar, muy pocos dirigentes políticos que tendrían que tener el poder de decisión, porque no deja de ser la salida de material armado y tropas a participar de ejercicios con otros países, no se ha logrado poner el tema en la agenda política de nuestra región, ¿no? A mí me parece que eso es muy peligroso. Detrás de esto, que ha incrementado presupuesto para gastos militares. Sí, precisamente en un esquema, en una región donde se ha incrementado el presupuesto para los gastos militares, y Estados Unidos además está encabezando todos esos gastos militares. Juan, mire, colocábamos también este tema en la palestra en redes sociales. Le preguntábamos a nuestros usuarios. Brasil, desde el 18 hasta el 30 de noviembre se desarrollan las prácticas Cruzex 2018, que son esos ejercicios militares. Participan además 13 países, muchos de ellos solamente como observadores. Nos preguntábamos desde Agenda, ¿qué representan realmente estos ejercicios cuando aumentan precisamente gastos militares en países gobernados por la derecha? 52% de nuestra audiencia se decanta con que corresponde a una amenaza encubierta, 26% asegura que es un simulacro de guerra, mientras que el 22% asegura que muestran un poderío militar. Juan Raúl, muchas gracias. Buenos días. No conocía esas cifras, pero no me sorprenden, y estoy seguro que en un país donde vamos ya para el cuarto gobierno progresista,
usted hace una encuesta y las cifras serían mucho más altas. Pero a mí lo que me alarma es que acá en Uruguay, por ejemplo, el tema no se ha debatido, no ha estado presente en el Parlamento, no ha estado presente en los informativos noticiosos. Obviamente nos enteramos por coletazos por los grandes medios de difusión, tipo la CNN, que tienen un intento muy sesgado de manipular la información en nuestros países, muchas veces exitosamente. Pero sometemos a análisis ese tema en Telesur. A mí me parece que, a ver, no conozco ningún ejemplo de un país donde de un ejercicio de este tipo haya traído un resultado positivo tangible que uno diga, mirá, qué suerte, participamos en estos ejercicios y como resultado hubo este avance, este progreso, este efecto positivo, incluso en el seno de las Fuerzas Armadas. No conozco ningún ejemplo. Allí entonces la cuestión. Muchos ejemplos. Allí la cuestión. Sí. Juan, ya se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Las cifras corresponden a una encuesta que hicimos con nuestra audiencia, no solamente en Venezuela, sino nuestra audiencia en América Latina y en el Caribe. Juan, gracias. Tenga buen viernes. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Tenga buena jornada. Avanzamos en las informaciones. Vamos con las económicas. Luis de Jesús, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días para ti y para todos los que nos sintonizan a esta hora. Iniciamos las informaciones en materia económica. El gobierno uruguayo realiza importantes inversiones para mejorar la vialidad del país. De acuerdo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, este año se invirtieron 1.500 millones de dólares para reconstruir 2.950 kilómetros de rutas y 3,6 kilómetros de puentes. Uruguay adelantó que en 2019 serán ejecutados diversos proyectos en materia vial por un monto de 650 millones de dólares y confirmó también inversiones acordadas por 152 millones de dólares para rutas en el centro del país con la participación del sector público y el sector privado. A partir del año 2000, las carreteras del país se habían visto afectadas por el aumento del transporte de carga y por esta razón, desde 2015, el presidente Tabaré Vázquez anunció inversiones extraordinarias por 12.000 millones de dólares en infraestructura, de los que 2.360 millones son para caminerías y rutas nacionales. Venezuela inauguró este jueves la 13ª edición de su Feria Internacional de Turismo. Con esta actividad, que se desarrolla en las instalaciones del Parque Simón Bolívar en Caracas, Venezuela expone sus ofrecimientos en la industria sin chimeneas. El acto inaugural estuvo encabezado por la ministra de Turismo y la vicepresidenta ejecutiva del país, quienes resaltaron el papel del turismo en el impulso de la economía venezolana. El turismo es uno de los principales motores y esta feria internacional sin duda se convierte en una plataforma para dar a conocer la verdad de Venezuela, sus potencialidades, sus fortalezas, la Venezuela que ofrece bondades, belleza, amor, la Venezuela llena de gente noble, amorosa, inteligente y también la Venezuela de oportunidades para los negocios. En esta FitBank nosotros sabemos que el futuro de Venezuela está garantizado y está marcado con el desarrollo de la agenda económica bolivariana. Son 16 motores económicos para desarrollar las profundas potencialidades económicas que tiene Venezuela en todos los sectores. Y mientras miles de franceses muestran su rechazo a la propuesta del presidente Emmanuel Macron de aumentar el precio del combustible, la canciller alemana Angela Merkel dice apoyar las medidas de Macron. Merkel afirmó tener interés en el éxito de las reformas del líder galo, pues a su juicio impulsarán a Europa. Para nosotros, una Francia fuerte, en consecuencia, yo impulsar a Europa. Y es por eso que tengo un interés máximo en el presidente Emmanuel Macron. Y también en su reforma, que en algunas áreas es realmente muy valiente. Por ejemplo, en referencia a la formación profesional y otras cosas que pueden beneficiarse de la experiencia alemana. Y este éxito es algo que realmente queremos apoyar. Y bien, hasta aquí las informaciones en materia económica. Recuerde, estas y otras noticias las encontrará en nuestras ediciones de Impacto Económico, tanto matutino como estelar. Volvemos contigo. Gracias, Luis. Hasta la próxima. Más informaciones también www.telesurtv.net. Pausa breve. Ya regresamos.
El ex líder de la banda británica de rock Pink Floyd, Roger Waters, exigió a la petrolera estadounidense Chevron pagar la indemnización por $9.500 millones ordenado por la Corte Provisional de Sucumbíos en el 2011 a las comunidades indígenas de Ecuador por daños producidos a la Amazonía y contaminar territorios. Roger Waters visitó las zonas del norte del país en donde la petrolera Texaco, filial de Chevron, virtió 19.000 millones de galones de residuos en la región del Lago Agrio y derramó 17 millones de galones de petróleo, afectando gravemente poblados y comunidades enteras. El músico británico manifestó que lo importante aquí es que Chevron Texaco pague por contaminar el medio ambiente y dañar comunidades enteras, y alertó además sobre el peligro que representa un planeta que está muriendo. El planeta está muriendo y yo quiero estar presente para ver crecer a mis tataranietos, si es posible, e incluso a los tataranietos de ellos. Sería excelente que la raza humana aprendiese a ser progresiva y aprenda a pensar e imaginar cuál podrá ser nuestro futuro, en vez de hacer que explote todo a nuestro alrededor. Por su parte, el compositor instó al gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno para que mantenga el asilo del australiano Julian Assange y pidió que no podemos dejar que Estados Unidos, Reino Unido y otros integrantes del Imperio del Mal encarcelen a este hombre y lo maten. Hoy, en Agenda Abierta, analizaremos el contexto de esta petición que pone sobre la mesa la lucha sobre el poder de las transnacionales que dañan el medio ambiente. Me quedo con esta última idea del informe. Revisamos prensa digital, medio, TN8, Roger Waters pide a Ecuador proteger a Julian Assange. El intérprete pidió a Quito, al gobierno ecuatoriano, mantener la protección al fundador del portal Wikileaks y aseveró que Julian Assange no puede estar a merced del gobierno de los Estados Unidos, el Reino Unido y los demás aliados del maligno imperio. Aseguraba que busca encarcelar a este hombre y que busca que lo maten. Así el compositor, el músico, pedía al mandatario ecuatoriano, a Lenín Moreno, mantener la promesa hecha por el expresidente Rafael Correa cuando dio asilo en la embajada en Londres, en la embajada de Ecuador en el Reino Unido. El músico llegó a Ecuador por una invitación de los pobladores amazónicos para recorrer una sola zona de las muchas que hay afectadas por la contaminación petrolera atribuida a la compañía estadounidense Chevron. Vámonos de inmediato a información de contexto. Vamos a este tema de la petrolera, a profundizar en este tema que deja además mucho significado, sobre todo mucho rechazo. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ya había demostrado cómo la petrolera Chevron ocasionaba daños al territorio indígena del Lago Agrio en el oriente del país. Abro una cita, aparece ya en pantalla: Chevron, saben que mienten, decía el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, saben que le hacen un daño a un país que acaba de enfrentar un terremoto, que está en vías de desarrollo. A nuestro gobierno fue el único que no pudo comprar Chevron. En los demás gobiernos tenía gran influencia, decía Rafael Correa. Por primera vez hay independencia en el juicio y se le dio la razón a quienes la tenían, los indígenas amazónicos. Vamos a ver de inmediato cómo la Corte Constitucional en Quito ratificó la demanda contra Chevron exigiendo la indemnización contra la petrolera. Abro comillas. Publicaban desde la Corte, decían desde la Corte Constitucional de Ecuador en referencia a esta demanda a Chevron por los daños ambientales. Se ratifica la decisión que obliga a Chevron a pagar $9.500 millones a los afectados para la reparación y la remediación de los daños sociales y ambientales que, según auditorías y peritajes, dejó la operación de la petrolera en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana en el noreste del país. Ahora, tras la sentencia de Ecuador, Chevron metió una contrademanda a Ecuador precisamente a través de la Corte Penal Internacional de Justicia, logrando incluso revertir la demanda. Vámonos de inmediato con la resolución. Ahora, las comillas, la resolución establece que Ecuador violó un artículo del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones con Estados Unidos, por tanto deberá pagar una indemnización. Esta sentencia declara la responsabilidad del Estado ecuatoriano hacia la compañía Chevron por haber violado el artículo 2 del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones entre Ecuador y los Estados Unidos. Ese es un poco el contexto de lo que ha ocurrido luego de que saliera a flote este tema y la reacción del expresidente de la República de Ecuador, Rafael Correa. Ahora bien, pero no es este músico el único personaje que se ha pronunciado rechazando todo el accionar de Chevron en Ecuador. Cristian Salas, más detalles, buenos días.
¿Qué tal, Juan Carlos? Un saludo desde la capital ecuatoriana. Efectivamente, como tú mencionas, Roger Waters, quien es muy influyente no solamente en la música, sino también como activista de derechos humanos, no ha sido el único que ha visitado la zona y no ha sido el único que se ha puesto de lado, no solamente de los afectados, sino también del lado del medio ambiente. En este caso, recordemos que la contaminación generada por Chevron Texaco ha sido considerada uno de los hechos más graves en la historia medioambiental del mundo. Recordemos que en el gobierno de Rafael Correa varios fueron los artistas de mucha influencia pública que visitaron la zona. Recordemos también que se manchaban las manos de petróleo en estos pozos que dejó la petrolera durante varios años y que terminó afectando a varios pobladores. Muchos de ellos incluso murieron de cáncer producto de la contaminación de la zona en sus aguas. Pero también quienes han reaccionado hace poco no solamente han sido artistas, Juan Carlos, también lo han hecho políticos. Hace unos días, varias diputadas y diputados españoles remitieron una carta al presidente ecuatoriano Lenín Moreno y al procurador general del Estado ecuatoriano Íñigo Salvador, en el que manifiestan específicamente su preocupación por el laudo arbitral emitido por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya en el caso Chevron y los obstáculos que éste ha generado para acceder a la justicia por parte de las comunidades afectadas y la situación que están atravesando. En este marco, Juan Carlos, a través de esta carta, tanto las diputadas como los diputados españoles instaron al presidente Lenín Moreno a aplicar sentencias firmes contra la transnacional, ya que repare el daño hecho en las innumerables víctimas, en este caso los afectados, lo que tú ya mencionabas hace unos momentos, lo que había establecido inicialmente la Corte de Sucumbíos a favor de los afectados y también posteriormente la Corte Constitucional del Ecuador. En esta carta, los diputados y diputadas lamentan que pese a estas últimas sentencias en los tribunales ecuatorianos que ya han fallado a favor de los afectados, las víctimas no hayan podido hasta estos momentos obtener reparación alguna. Resalta sobre todo en esta carta la condena de la Corte Constitucional del Ecuador publicada el 10 de julio del 2018 y efectivamente ha sido así. Ecuador como Estado y las víctimas sobre todo han pasado a ser los victimarios luego de esta resolución de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya a través de estos protocolos de inversión que fueron firmados por gobiernos anteriores y que en el gobierno anterior de Rafael Correa justamente se pretendía a través de la Asamblea no solamente denunciar sino erradicar estos protocolos que sometían al Estado y beneficiaban especialmente a las transnacionales. Sin embargo, en estos momentos, como ya lo decíamos y hace algunas semanas, tal cual ya lo mencionaba el Procurador General del Estado, Ecuador podría incurrir en sanciones económicas fuertes si es que ejecuta la sentencia a favor de los afectados, sentencia que, como ya lo dijimos, lo establecía primero la Corte de Sucumbíos y posteriormente la ratificaba la Corte Constitucional. Cosas que ocurren, cosas que los afectados siguen luchando y denunciando, en donde se demuestra que todavía existe fuerza por parte de las transnacionales y la justicia ha quedado de lado, tanto lo manifiestan los afectados por Chevron Texaco y así cada una de las personas influyentes que han visitado el territorio ecuatoriano en los últimos días, Juan Carlos. La crítica es bastante fuerte, Cristian, la crítica es bastante fuerte por parte de los expertos. Justicia internacional de la mano de las transnacionales. Gracias, Cristian, buenos días. Un tema además que es digno de someter al análisis, por eso me acompaña precisamente desde Ecuador Steven Dossiger. Él es abogado defensor de las comunidades afectadas de Ecuador contra Chevron por cerca de 25 años. Steven, buenos días, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. Gracias por estar con Telesur. Steven, bueno, han pasado ya prácticamente 2 meses y medio desde este fallo del laudo arbitral, quiero decir, de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ustedes siguen manteniendo la exigencia porque es violaciones al derecho ambiental, además violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas. Sí, claro. Mira, yo tengo 25 años representando los afectados. Yo soy norteamericano. He tomado más de 200 viajes a Ecuador y a la zona afectada. Hay una terrible crisis humanitaria en Ecuador y el mundo
y el presidente Moreno de Ecuador tiene que reconocer lo que está pasando. Y la culpa es una compañía de mi país, Chevron. Y realmente Chevron había desvertido más de 16 mil millones de galones de aguas tóxicos que causan cáncer. Y ahora hay centenares, aún miles de ecuatorianos, gente indígena, gente colona, quienes viven en la Amazonía, quienes sufren de cánceres causados por las malas prácticas que tenía Chevron en el país. En cuanto al laudo arbitral, los afectados, las comunidades rechazan eso como algo ilegítimo. No tiene relevancia legal en cuanto a su caso, lo cual sigue en los cortes de Canadá en un esfuerzo de agarrar los activos de Chevron en Canadá para hacer cumplir Chevron con la sentencia de Ecuador. Chevron es como un delincuente que ha huido el país de Ecuador, donde dejó un terrible daño ambiental que sigue matando gente y poniendo más gente bajo un terrible riesgo. Entonces es importante que el mundo reconoce que el mal actor en todo no es el gobierno de Ecuador, sino es una compañía privada que sacó miles de millones de dólares en provecho, en ganancia de un país y dejó un terrible sufrimiento que impacta a miles y miles de personas. Allí la opinión entonces de un experto. Steven, muchas gracias. Hasta la próxima. Ok, gracias. A usted, como siempre, muchas gracias. También gracias a nuestra audiencia en América Latina y en el mundo. Visítenos, más noticias, www.telesurtv.net. Ese es nuestro punto de encuentro. Que tenga buena jornada de viernes.